Bien, vamos a continuar con el tema de variación proporcional directa, resolviendo algunos ejercicios que tenemos aquí propuestos. Y bueno, vamos a empezar. El primer ejercicio nos dice lo siguiente: a un lado del dibujo haz una copia a escala de tal manera que los lados que miden 4 unidades en el original en la copia midan 3 unidades. Y bien, aquí tenemos un dibujo realizado sobre una cuadrícula. Pues realmente aquí no lo vamos a dibujar, nos vamos a enfocar en la tabla que se nos está pidiendo que contestemos, donde en una fila trae la medida original de los lados o de uno de sus lados, que en el primer caso por ejemplo es 4, y en la otra fila trae la medida de la copia, que como en el primer caso nos dice que debe de medir 3 unidades. Bueno, aquí está también, está puesto 3 unidades. Entonces en el primer caso nos dice que la medida original del dibujo es 4 y en la copia esta misma medida debe de medir 3. Entonces aquí no lo vamos a dibujar por cuestión de tiempo, pero vamos a resolver esta tabla sabiendo cómo, sin necesidad de dibujar el cuadro, podemos saber cuál va a ser la medida que va a tener la copia de acuerdo a la razón, a una razón, a un factor que vamos a sacar aquí, con el cual vamos a poder determinar qué porcentaje se reduce este dibujo, y por lo tanto con cualquier medida que nosotros tengamos vamos a poder determinar la medida de la copia con este factor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a usar una fórmula muy sencilla que va a ser la siguiente. Vamos a dividir la medida de la copia entre la medida original. Esto va a ser igual a la medida de la copia, nos dice que debe de ser 3, y la medida de la original nos dice que es 4. Entonces esta va a ser mi razón. ¿Qué quiere decir esta fracción? Que la copia va a medir 3/4 de lo que mide el original. Esto lo puedo todavía puedo resolver esta fracción. 3 entre 4 me va a dar 0.75. Este dato también me ayuda a saber, al final de cuentas es igual que es otra forma de expresar la fracción, pero yo puedo decir que la figura o el dibujo de la copia mide 0.75 veces la medida del original, o si lo quiero ver como porcentaje, pues este 0.75 lo multiplico por 100 y me da el 75%. Bien, entonces otra forma de yo poder expresar esta reducción es que la medida de la copia va a medir el 75% de lo que mide el original. Entonces pues ya con esto puedo resolver esta tabla. Vamos a comprobar la primer columna, el primer caso donde uno de los lados o los lados valen 4, para sacarle 75%, y pues con este razonamiento que hicimos nos debe de dar 3. Vamos a ayudarnos con la calculadora. Vamos a multiplicar 4, que es el lado, por 75, y esto sobre 100. Ok,
Esto nos da 3. Entonces, como ven, es la cantidad que tenemos aquí. Y de la misma manera vamos a resolver los otros casos, porque pues la relación, la proporcionalidad en este caso va a ser la misma. Si vamos a anotar aquí, la razón es de 3/4 de la original. Ok, recordemos que este 3/4 puede ser 0.75 o puede ser expresado en porcentaje como 75%. Sabiendo esto, procedemos a resolver la siguiente. Recordemos que vamos a dividir, o más bien vamos a usar este factor para ver cuánto nos da el 75% de 8. Multiplicamos 8 por 75 y esto sobre 100. Vamos a ver cuánto nos da. 8 por 75 entre 100, 6. Entonces, con la misma razón o con el mismo factor, si mi lado o mi dibujo mide 8, la copia va a medir 6. Y de igual forma va a ser un 75% de el dibujo original. Hacemos lo mismo para el siguiente caso, sería 12 por 75 sobre 100. Esto nos va a dar 12 por 75 entre 100, nos va a dar 9. Entonces aquí ponemos 9. Y de igual forma, aquí el 9 es el 75% de 12. Lo hacemos ahora con el 16. 16 por 75 sobre 100. Esto es igual a 1200 entre 100, 12. Mi medida debe de ser aquí 12. Lo hacemos con el 36. 36 por 75 entre 100. Esto va a ser igual 36 por 75 entre 100. Esto va a ser igual a 27. Y tenemos el número 1 al final. Lo hacemos de la misma manera. 1 por 75 sobre 100. Y eso nos va a dar 0.75. Entonces aquí se puede apreciar un poco más claro. Si 1 es mi 100%, entonces el 0.75, más bien el 75% de 1 va a ser 0.75. Entonces con esto comprobamos la proporcionalidad que tenemos originalmente, la aplicamos acá. Entonces a este comportamiento donde tenemos un valor que depende de otro valor, y si yo cambio el valor original con ese nuevo valor, la razón de cambio va a ser la misma respecto al valor original. Por ejemplo, si yo aquí tengo 4 que es mi 100% y tengo el 3 que es mi 75%, yo cambié el 4 por el 8, y aunque cambió la razón de cambio no cambió, porque va a seguir siendo 75%. Entonces el 75% de 8, pues aquí me dio 6. Entonces este comportamiento nos indica que estas medidas se modifican de manera proporcional. Es decir, que si yo aumento este número, pues va a aumentar con la misma razón que aumentó este. Si yo disminuyera, y aquí lo disminuyo, 4, pues aquí me da 3, ¿no? Pero acá me da lo proporcional para 1. Entonces esa es la proporcionalidad directa, cuando mi resultado es predecible.
yo descifro la razón o el factor con el cual mi segundo dato crece o disminuye. Entonces con ese factor, si mi número original cambia, pues mi segundo número va a cambiar con base en ese factor. Esa es la proporcionalidad directa. Tenemos aquí un segundo caso que nos dice ahora el dibujo mide 5 unidades y en la copia mide 2. Ok, entonces vamos a hacer algo similar. Aquí se trata de una reducción, entonces por lo tanto vamos a hacer la misma división. Vamos a dividir el valor nuevo o valor de la copia, que es 2, y lo vamos a dividir entre el valor original, que es 5. Esto nos da 2 entre 5, 0.4. ok, entonces al parecer mi valor o mi factor o mi razón de cambio ahora va a ser 0.4. ¿Cómo lo puedo comprobar? Bueno, pues recordemos que pues mi resultado a fin de cuentas es este, 2/5. Mi segundo valor va a medir 2/5 de la medida original, o va a medir 0.4 veces lo que mide la medida original, o va a medir, esto en porcentaje va a equivaler al 40%. O sea que mi segundo valor va a medir el 40% de mi valor original. Entonces ya tengo que el factor o mi razón de cambio va a ser, voy a anotarlo aquí de forma más limpia, 2/5 o 0.4. Mi razón de cambio va a ser 2/5 o 0.4 o el 40%. Entonces, para yo sacar mi segundo valor acá en el segundo caso, vamos a pues sacar el 40% de 10. Esto lo podemos hacer mentalmente, pero vamos a resolverlo. Tenemos 10 por 40 entre 100. Vamos a ver cuánto nos da. 10 por 40 entre 100 nos da 4. Entonces, si mi lado mide 10, si mi figura original mide 10, mi copia va a medir 4, siguiendo la misma razón de acá, donde si mi dibujo vale 5, pues mi copia va a valer 2. Ahora si mi figura o mi dibujo vale 10, pues mi copia va a medir 4. Ahora vamos a resolver la siguiente, que sería 15 por 100, 15 por 40 entre 100. Vamos a ver cuánto nos da. 15 por 40 entre 100. Esto nos da 6. Entonces, si mi dibujo original midiera 15, pues mi copia va a medir 6, utilizando pues una reducción del 40%. El siguiente caso, en mi dibujo original mide 20, pues vamos a sacarle el 40%, 20 por 40 sobre 100. Esto va a ser igual 20 por 40 entre 100. Esto va a ser igual a 8. Entonces cuando mi dibujo, o si mi dibujo mide 20, pues mi copia va a medir 8. Después tenemos 35 por 40 sobre 100. Esto va a ser igual 35 por 40 entre 100, 14. Entonces cuando mi dibujo mida 35, mi copia va a medir 14. Bien. Y por último, vamos a sacar el 40% de 1 por 40 entre 100. Esto pues nos da 0.4. Lo ponemos aquí.
y 0.4 va a ser el 40% de 1. Entonces aquí vemos que nuevamente se refleja una variación proporcional directa. ¿Por qué? Porque lo que yo aumento o disminuyo en un caso, pues va a ser no la misma cantidad porque son valores diferentes, pero sí la misma razón de cambio. Entonces es muy predecible la variación proporcional directa. Aquí nos preguntan cómo supieron qué medida debería tener cada lado para el dibujo que hicieron. Pues calculando la razón de cambio. Ok. Siguiendo con los ejercicios, tenemos aquí este ejercicio que nos dice: en una marca de leche en polvo para adultos se indican que por cada litro de agua se disuelven 8 cucharadas de leche. Con base en este dato completen las tablas. Bueno, aquí vamos a aprovechar para ver pues un tema bastante útil en las matemáticas, que es la regla de 3. La regla de 3 es un instrumento matemático que nos va a servir para determinar proporciones cuando nosotros ya tenemos una equivalencia. Por ejemplo, si nos dice que para un litro de leche se necesitan 8 cucharadas, entonces con ese instrumento vamos a poder determinar si nosotros cambiamos aquí la cantidad de agua, o en su caso la cantidad de cucharadas, pues vamos a poder determinar, en caso de que cambiemos la cantidad de agua, ahora cuántas cucharadas vamos a necesitar para mantener la misma razón de cambio. Por ejemplo, pues aquí ya tengo yo mi equivalencia, mi dato que va a ser mi base, donde nos dice que un litro de agua se debe de mezclar con 8 cucharadas, pero aquí nos dice, o tenemos esta tabla donde hay que modificar los litros de agua. Aquí en la primera columna pues nos habla sobre un litro, aquí ya sabemos el resultado, aquí va a ser 8, se ocupan 8 cucharadas para un litro. Entonces, si yo tuviera 2 litros de agua, ¿cuántas cucharadas necesitaría para mantener la misma consistencia? Si yo les echo las 8 cucharadas a los 2 litros, pues me va a quedar una leche pues bastante más diluida que esta, porque estoy usando 2 litros de agua. En 2 litros de agua estoy utilizando la cantidad de leche que se usa para una, entonces la leche sería muy diluida. Ya volviendo al tema de la regla de 3, pues vamos aquí, tenemos, como ya les dije, el dato base y la regla de 3 es así. Yo pongo mi equivalencia o mi dato, que sería para un litro de agua se ocupan 8 cucharadas, entonces para 2 litros de agua, y hago la equivalencia también, ¿cuánto se ocupa? Vamos a ponerlo aquí como X. No sabemos, es una incógnita. Entonces vamos a resolver esta regla de 3. ¿Cómo se resuelve? Se multiplica de forma cruzada los números. Es decir, 1 por X nos va a dar X. O sea, nos da una X, el 1 lo puedo escribir o no. De hecho, lo correcto es no escribirlo. 1 por X nos da X. Hacemos una igualdad y ahora multiplicamos cruzado. 2 por 8 nos da 16. Entonces, haciendo esto, yo ya determiné que para 2 litros de agua necesito 16 cucharadas de leche. Entonces, así es la forma como se realiza la regla de 3. Vamos a resolver la siguiente columna de la misma manera. Si para un litro de leche se ocupan 8 cucharadas,
Entonces para 3 litros de leche, ¿cuántas cucharadas se necesitan? Multiplicamos cruzado, 1 por x, x, hacemos igualdad y cruzado, 3 por 8, 24. Para 3 litros necesitaríamos 24 cucharadas. Ahora lo haremos para 4 litros. Si para 1 litro se ocupan 8 cucharadas, para 4 litros, ¿cuántas cucharadas se ocupan? Multiplicamos cruzado, 1 por x, nos da x, hacemos la igualdad, es igual a 4 por 8, 32. ¿Va? Entonces ponemos aquí 32 y finalmente lo hacemos con 5 litros. Ponemos el 5 aquí y la x porque no sabemos cuántas cucharadas. Entonces igual multiplicamos cruzado, 1 por x nos da x y 5 por 8 nos da 40. Entonces para 5 cucharadas, perdón, para 5 litros de agua ocuparíamos 40 cucharadas de leche en polvo. Y así, amigos, es como se realiza la regla de 3. Aquí tenemos el mismo ejercicio, pero ahora con cantidades menores a algunas, más bien dicho de mejor manera, con cantidades en fracciones. Entonces aquí vamos ahora a resolver. Si yo tengo o sé que para 1 litro de agua ocupo 8 cucharadas, pues para medio litro de agua, ¿cuántas cucharadas voy a necesitar? Si yo le echo mis 8 cucharadas al medio litro, pues va a pasar lo opuesto que si yo se las echo a los 2 litros. Con los 2 litros la leche me va a quedar diluida, pero si yo las 8 cucharadas las vierto en el medio litro, pues la leche me va a quedar demasiado espesa, va a estar muy concentrada. Entonces vamos a ver qué relación requiero, o sea, cuántas cucharadas de leche requiero echarle al medio litro para que quede de la misma consistencia. Vamos a utilizar igualmente la regla de 3, pero vamos a facilitarnos un poco la vida aquí. Vamos a utilizar números decimales para no andar resolviendo o haciendo la regla de 3 con fracciones. En este caso, aquí en un medio pues sería 0.5, en un cuarto sería 0.25. ¿Por qué? 1 entre 2, 0.5. 1 entre 4, 0.25. 3 entre 4 es 0.75. 5 entre 4 es 1.25. Y 7 entre 2 es 3. 7 entre 2 es 3.5. Entonces vamos a trabajar mejor con los datos decimales para hacerlo de una manera más rápida. Y hacemos nuevamente la regla de 3 si sabemos que para 1 litro de agua se ocupan 8 cucharadas. Ok, hacemos la regla de 3. 1, se usan 8 cucharadas. Entonces para medio litro, que es 0.5, pues no sabemos cuántas cucharadas. Entonces ponemos x y multiplicamos cruzado. 1 por x es x, hacemos la igualdad y 8 por 0.5 nos da 4. Entonces aquí la respuesta sería 4. Quiere decir que para medio litro yo necesito 4 cucharadas de leche para mantener la misma consistencia que tenemos aquí en esta mezcla. Hacemos el mismo procedimiento para los demás números. Ok, para 1 litro de leche se ocupan 8 cucharadas, entonces usamos el decimal para 0.25. ¿Cuánto se ocupa? Pues x, porque no sabemos. Igual multiplicamos cruzado, 1 por x nos da x es igual a 0.25 por 8. Vamos a ver cuánto nos da. 0.25 por 8 nos da 0.25 por 8 nos da 2. Entonces 2 sería la respuesta. Se ocupan 2 cucharadas de leche
para 1/4 de litro de agua. Para 3/4 vamos a realizar el mismo procedimiento. 3/4, en este caso 0.75, se ocupan X cantidad de cucharas. Entonces resolvemos. X es igual a 0.75 por 8, nos da 6. Para 3/4 de agua se ocupan 6. Ahora lo hacemos para 5/4, en este caso sería 1.25. Pues para 1.25 litros de agua se ocupan X cucharadas, todavía no sabemos. Bien, entonces multiplicamos cruzado, 1 por X, X es igual a 1.25 por 8, X es igual a 10. Y para finalizar, 7 entre 2, aquí sería 3.5, equivale a X cucharadas porque todavía no sabemos cuántas necesitamos, es lo que vamos a calcular, y multiplicamos cruzado, 1 por X nos da X, hacemos la igualdad, X es igual a 3.5 por 8, 3.5 por 8, y esto nos da 28, ¿va? 28 cucharadas que se necesitan para 3 litros y medio. Y en la segunda tabla que viene más abajo, nos piden hacer lo mismo pero con fracciones mixtas. Entonces pues vamos a hacer lo mismo que hicimos acá para facilitarnos la vida. Vamos a sacar los números decimales de dichas fracciones. Por ejemplo, aquí en 1/4, pues el 1 ya sabemos que va a ser un entero, pero la parte decimal sería la de la fracción, es decir, 1 entre 4, 0.25. Por lo tanto, aquí este 1/4 en decimal sería 1.25. Aquí en 2 y medio, pues el 2 sería el entero, la parte entera, y la parte decimal sería el medio. Entonces aquí sería 0.5, por lo tanto mi número decimal sería 2.5. Aquí en 4 3/4, pues la idea es la misma, mis 4 enteros con mi parte decimal que sería 3 entre 4 nos da 0.75, más los 4 enteros nos da 4.75. En 6 y un medio pues serían 6 enteros y la parte decimal que sería un medio, o 0.5 más 6 nos da 6.5. Y por último tenemos aquí 9 cuartos, que va a ser igual a 9 enteros y la parte decimal que es 0.25. Ok, entonces sabiendo esto vamos a hacer la misma regla de 3. Para un litro se ocupan 8 cucharadas, entonces para 1.25 se necesitan pues X. Realizamos la regla de 3, como ya sabemos, X es igual a 8 por 1.25, perdón, y nos da 10. Entonces aquí sería 10. La siguiente serían con 2.5. Bien, para 1 se ocupan 8 cucharadas y para 2.5 pues no sabemos, es X. Despejamos X aquí, X igualdad 2.5 por 8 nos da 20. Bien, ahora para el tercer caso, que si tenemos que para un litro se ocupan 8 cucharadas, entonces para 4.75 cuántas cucharadas se ocupan, vamos a ver. Resolvemos la regla de 3, X es igual a 8 por, o 4.75 por 8 nos da 38.
información. Y seguimos con la otra. Si para 1 litro se ocupan 8 cucharadas, entonces para 6.5, no sabemos cuánto, multiplicamos cruzado 1 por x es igual a 6.5 por 8, nos da 52. Entonces aquí el resultado es 52 cucharadas para 6 litros de agua. Y para finalizar hacemos la misma regla de 3 pero para 9.25 litros. Entonces esto para 9.25 no sabemos cuántas se ocupan. Despejamos x es igual a 9.25 por 8, nos da 74. Entonces aquí el resultado va a ser 74. Y ya con esto resolvemos esta tablita. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio, donde nos dice: realiza todas las actividades de esta sección de manera individual. Piensa en una sucesión de cuadrados en la que se va aumentando cada vez 0.5 centímetros a cada lado y completa la tabla. Ok, aquí tenemos diferentes cuadrados, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí tenemos 6 datos. Entonces, a lo que dice aquí, dice que se va aumentando 0.5 centímetros a cada lado conforme se aumenta el tamaño del cuadrado. Entonces, vamos a ver si el primero mide 0.5, pues el perímetro va a ser 0.5 por 4. Por 4, 20, llevamos 2. El perímetro del primer cuadrado va a ser 2. El perímetro del segundo cuadrado va a ser 4, porque es un lado mide 1, por 4 lados son 4. El perímetro del tercer cuadrado va a ser 1.5 por 4, es decir, 6. El perímetro del cuarto cuadrado va a ser 2 por 4, 8. El perímetro del quinto cuadrado va a ser 2.5 por 4, va a ser 10. Y el perímetro del último cuadrado va a ser 3 por 4, es igual a 12. Ok, y aquí nos piden ahora calcular el área. Bueno, eso es muy fácil, vamos a multiplicar cada lado por sí mismo o elevarlo al cuadrado. Por ejemplo, 0.5 por 0.5, el área del primer cuadrado va a ser 0.25. Vamos a poner más claro, 0.25. El área del segundo cuadrado va a ser 1 por 1, 1. El área del tercer cuadrado va a ser 1.5 por 1.5, 2.25. El área del cuarto cuadrado va a ser 2 por 2, 4. El área del quinto cuadrado va a ser 2.5 por 2.5, va a ser 6.25. Y el área del sexto cuadrado va a ser 3 por 3, 9. Ok, entonces aquí nos pregunta: el perímetro y el área son proporcionales a la medida del lado, justifica la respuesta. Pues vamos a analizar si hay alguna relación que podamos ver a simple vista. Por ejemplo, en el caso donde el lado vale 1 y donde el lado vale 2. Ok, si tenemos que 2 pues es el doble del 1, entonces vamos a ver si el perímetro es el doble del área, perdón, el perímetro del que mide 2 es el doble del que el perímetro
del cuadrado que mide 1, pues sí, en efecto. Pero el área es 4 y pues aquí el área ya no es el doble del perímetro, perdón, ya no es el doble del área del cuadrado que vale 1. El perímetro sí crece proporcionalmente, ok, porque incluso aquí que 0.5 es la mitad que 1, su perímetro es 2, que es la mitad de 4, que es el perímetro de 1. Entonces podemos ver que el perímetro sí cambia proporcionalmente, porque lo que cambia en el lado, o más bien la forma en que cambia la medida de los lados, es la misma forma en que cambia en el perímetro, pero no en el área. En el área sí es pues más impredecible. Aquí yo te puedo decir, si mi perímetro vale 1, pues mi perímetro vale 4. Y si ahora mi lado vale el doble, pues mi perímetro yo te puedo decir sin hacerlo que va a valer el doble. Pero si yo digo el perímetro de mi cuadrado vale 4, vale el perímetro de mi cuadrado que vale 1, y ahora el lado lo cambio al doble, yo no te puedo decir que mi área va a cambiar al doble, porque no es así. Aquí cambia hasta 4 veces más. Entonces tiene un comportamiento no proporcional el área. El perímetro sí es proporcional. Entonces vamos a resolver. El perímetro y el área son proporcionales a la medida del lado. No, solamente el perímetro. ¿Por qué? Por las razones que ya explicamos. Por último tenemos este ejercicio donde nos dice: Patty va a hacer una fiesta y quiere preparar agua de naranja. Mezcla 2 vasos de jugo de naranja por cada 5 vasos de agua. Ok, aquí tenemos la mezcla para realizar el jugo de naranja y que nos quede buena, pues el agua. Tenemos aquí en total 2 vasos de jugo de naranja y hay que mezclar con 1, 2, 3, 4, 5 vasos de agua. Entonces aquí nos preguntan si ha puesto 32 vasos de jugo, ¿cuántos vasos de agua debe de poner? Bueno, aquí la idea es que nos quede el agua con la misma consistencia, con el mismo sabor que esta mezcla que tenemos aquí. Si nosotros hacemos un cambio, digamos que queremos hacer el doble de agua, pero ponemos solamente 2 vasos de jugo de naranja y ponemos el doble de vasos de agua, pues el agua va a quedar muy insípida. ¿Por qué? Porque la relación de la mezcla no va a ser la misma. Entonces vamos a resolver aquí utilizando una regla de 3. Si sabemos que para 2 vasos de jugo, vamos a, ¿cómo se dice? Abreviarlo. 2 vasos de jugo se ocupan 1, 2, 3, 5 vasos de agua, pues para 32 vasos de jugo vamos a ver cuántos vasos de agua se necesitan. Entonces vamos a escribir nuevamente esta regla de 3 ya para resolverla. Si para 2 vasos de jugo se ocupan 5 vasos de agua, pues para 32 vasos de jugo vamos a ver cuántos vasos de agua se ocupan. Multiplicamos cruzado, 2 por x nos da 2, vamos a hacerlo acá abajo, 2x es igual, y multiplicamos cruzado, 32 por 5 es igual, 32 por 5 es igual a 160. Y aquí nos queda una pequeña ecuación en la cual vamos a despejar x para saber el valor que buscamos. Tenemos aquí 2x que es igual a 160. Entonces, para dejar sola a x, vamos a pasar este 2 del otro lado del signo igual. Por lo tanto, como aquí está multiplicando,
vamos a decir que x es igual al 160 y pasamos el 2 que tenemos acá multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces ya de esta forma puedo resolver esta división. X es igual a 160 entre 2 es igual a 80 y x es la cantidad de vasos de agua que yo necesito ponerle al agua o al jugo de naranja. Perdón, 32, no, sí, 80 es la cantidad de vasos de agua que le debo de poner a 32 vasos de jugo de naranja para que me quede el agua de la misma consistencia de la que tenemos acá. Entonces aquí la respuesta va a ser 80 vasos de agua. Y para finalizar tenemos, o nos dice aquí, Patty pidió a sus amigos que le ayudaran a saber cuánta agua debería poner para que quedara del mismo sabor. Completa el procedimiento que siguieron. Lilia propuso una tabla. Bueno, es muy lista Lilia, nos va a facilitar las cosas. Aquí tenemos que para 2 vasos de jugo se ocupan 5 vasos de agua, que es la mezcla que tenemos aquí. Ahora hay que calcular para 10, para 20, para 30 y para 32 vasos de jugo. De hecho, para 32 vasos de jugo ya lo tenemos resuelto, es lo que hicimos acá arriba. Aquí debe ser 80. Entonces la idea es aplicar la misma regla de 3 que utilizamos. Es decir, si sabemos que para 2 vasos de jugo se ocupan 5 vasos de agua, pues por ejemplo para 10 vasos de jugo, ¿cuántos vasos de agua se requieren? Vamos a hacer la resolución de esta regla de 3. Multiplicamos cruzado, 2 por x nos da 2x, hacemos la igualdad, 10 por 5, 50. Despejamos x es igual a 50, está multiplicando el 2, lo pasamos del otro lado, pasa dividiendo, o sea 50 entre 2, x es igual a 25. Entonces la respuesta aquí serían 25 vasos de agua para 10 vasos de jugo de naranja. Hacemos la siguiente, ahora nos pregunta para 20 vasos de jugo, pues no sabemos cuántos vasos de agua se requieren. Multiplicamos cruzado, 2x es igual a 20 por 5 nos da 100. Despejamos x es igual a 100 sobre 2, x es igual a 50. Entonces la respuesta aquí sería 50 y pues la última que nos queda sería para 30 vasos de jugo de naranja, pues no sabemos cuántos vasos de agua. Multiplicamos cruzado, 2 por x, 2x es igual a 30 por 5, 150. Despejamos x es igual a 150 entre 2, x es igual a 75. Entonces el resultado sería 75 vasos de agua se necesitan para 30 vasos de jugo. Y con esto terminamos las actividades que están propuestas en este video. Pues como resumen, la variación proporcional directa o la proporcionalidad nos es de bastante ayuda para poder predecir o para poder determinar cantidades que se tienen que usar o que se tendrán en un futuro, tomando en cuenta la relación que se tiene con datos que ya tenemos. Esto sería todo por este video y muchas gracias por ver.